¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no responde a tus oraciones como esperas? ¿Por qué parece que, aunque clames con fe, las puertas siguen cerradas? Hay momentos en los que sientes que lo has hecho todo bien. Has orado, has ayunado, has creído, pero aún así el milagro no llega. ¿Es que Dios no te escucha? ¿Es que acaso no le importas? Y si te dijera que hay una razón profunda, un secreto espiritual que muy pocos conocen y que podría cambiar para siempre tu forma de ver las bendiciones de Dios, ¿te atreverías a descubrirlo? A lo largo de este video, vamos a desvelar por qué Dios no te da lo que quieres y cuál es la verdad oculta detrás de cada oración que aún no ha sido respondida. Este no es un mensaje común, no es una enseñanza cualquiera. Es una revelación que puede transformar tu vida. Porque a veces lo que llamamos silencio de Dios es en realidad su mayor acto de amor. Y lo que hoy consideras una negación, en realidad es una protección, una preparación para algo mayor. Piénsalo, si Dios te diera absolutamente todo lo que pides, exactamente cuando lo pides, ¿serías verdaderamente feliz? ¿O hay cosas que anhelas que en realidad podrían destruirte? Tal vez la verdadera pregunta no es ¿por qué Dios no me da lo que quiero?, sino ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida a través de esto? En los próximos minutos vamos a explorar las razones bíblicas por las que Dios retiene ciertas bendiciones, y al final de este estudio te aseguro que verás tu vida de una manera completamente diferente. Además, en la penúltima enseñanza de este video, encontrarás una clave que podría desbloquear una bendición que ha estado esperando por ti. Antes de continuar, quiero que comentes la frase "paz en Cristo" aquí abajo. Esto es más que un comentario, es un acto de fe. Es tu manera de declarar que estás listo para recibir esta enseñanza y que crees que Dios hablará a tu vida a través de este mensaje. También dale me gusta a este video porque al hacerlo estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escuchar esto. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo, porque en este canal compartimos mensajes poderosos que edifican tu vida y te acercan más al propósito de Dios. No pauses este video. Dios quiere hablarte hoy. Ahora comencemos con el estudio. Cuando oramos, muchas veces lo hacemos desde nuestra necesidad inmediata. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, caminos despejados. Sin embargo, Dios no es un genio de la lámpara, no está aquí para conceder deseos, sino para cumplir su propósito eterno en nuestras vidas. Un claro ejemplo de esto es la historia del apóstol Pablo, un hombre de fe inquebrantable, un siervo fiel, un predicador del Evangelio que llevó la palabra de Dios a las naciones. Sin embargo, en 2 Corintios 12, 7, 9, Pablo confiesa que tenía un aguijón en la carne, un sufrimiento que le afligía constantemente. No sabemos con certeza qué era, pero sabemos que era doloroso, difícil de sobrellevar. Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón, pero Dios no lo hizo. En lugar de conceder su petición, le dio una respuesta poderosa: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no le quitó la prueba, pero le dio la gracia para soportarla. Porque lo que Pablo consideraba una carga, Dios lo veía como un instrumento para moldearlo, para fortalecerlo, para llevarlo a un nivel más alto en su fe y en su llamado. Y aquí es donde debemos reflexionar. ¿Cuántas veces has pedido algo con insistencia, creyendo que es lo mejor para ti, sin darte cuenta de que Dios tiene una perspectiva más elevada? ¿Cuántas veces te has sentido ignorado por el cielo sin comprender que Dios está obrando en tu carácter, en tu paciencia, en tu madurez espiritual? A veces Dios dice no,
porque lo que estás pidiendo no está alineado con su propósito para ti. Otras veces Dios dice, todavía no, porque sabe que hay un tiempo perfecto para cada bendición. Y en muchas ocasiones, Dios responde de una manera completamente diferente a la que esperabas, porque ve lo que tú no puedes ver. Imagina que un niño pequeño le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El niño insiste, llora, suplica, cree que sabe lo que quiere y lo que necesita. Pero el padre, en su sabiduría, sabe que darle ese cuchillo podría herirlo gravemente. Así también actúa Dios con nosotros. Hay cosas que deseamos con desesperación, sin darnos cuenta de que, si Dios nos las concediera en el momento equivocado, podrían dañarnos, desviarnos o destruirnos. Es por eso que Dios no te da lo que quieres, sino lo que realmente necesitas para cumplir tu propósito en Él. Porque Él no está enfocado en darte comodidad temporal, sino en preparar tu alma para la eternidad. Tal vez hoy estás luchando con una oración no respondida. Tal vez hay algo que has pedido por años y aún no has recibido. No te desesperes, no pienses que Dios te ha olvidado. Él está obrando aunque no lo veas. Sigue confiando, sigue creyendo. Si no te lo ha dado aún, es porque hay una razón mayor detrás de todo. Y cuando llegue el momento adecuado, entenderás por qué su plan siempre fue mejor que el tuyo. Hay momentos en la vida en los que oramos con todas nuestras fuerzas, con el alma desnuda delante de Dios, suplicando por algo que creemos que nos hará felices. Quizás un empleo, una relación, una sanidad, una oportunidad, un cambio, un milagro. Sentimos que nuestra oración es justa, que no estamos pidiendo algo malo, que lo que deseamos es legítimo. Sin embargo, el cielo parece callar y las puertas siguen cerradas. Nos frustramos, sentimos que Dios no nos escucha, que tal vez no le importamos lo suficiente, que quizás hicimos algo mal. Y surge la gran pregunta que ha atormentado a muchos. Si Dios es bueno, ¿por qué no me da lo que le pido? Pero aquí hay un misterio poderoso que quiero que entiendas hoy. Cuando Dios no te da lo que pides, no significa que te está ignorando, sino que está preparando algo mejor. Para entender esto, vayamos a una historia en la Biblia que nos muestra cómo Dios responde de maneras que a veces no comprendemos en el momento. David, el rey escogido por Dios, un hombre conforme a su corazón, tenía un deseo ardiente: construirle un templo al Señor. No era un capricho, no era un acto de orgullo. David quería honrar a Dios. Él dijo en su corazón: yo vivo en un palacio de cedro, pero el arca del pacto del Señor está en una tienda. Construiré una casa para Dios. ¿Qué podría estar mal con ese deseo? ¿Acaso no es bueno querer glorificar a Dios con una obra grandiosa? Pero entonces Dios le responde algo inesperado. En 1 Crónicas 17:4, Dios le dice a David: tú no me edificarás casa en que habite. David podría haber sentido tristeza. Él quería hacer algo grande para Dios y Dios le estaba diciendo que no. En ese momento, pudo haberse preguntado: Señor, ¿acaso no soy digno? ¿Acaso no me amas? ¿Por qué le das esta oportunidad a otro y no a mí? Sin embargo, lo que David no sabía era que Dios no estaba rechazándolo. Dios estaba planeando algo mucho más grande. Aunque David no pudo construir el templo, Dios le hizo una promesa mucho más poderosa. Su descendencia reinaría para siempre, y de su linaje nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Si David solo se hubiera aferrado a su deseo inmediato, habría perdido de vista el propósito eterno que Dios tenía para él. Aquí es donde quiero que reflexiones en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te cierra una puerta y has pensado que era un castigo, cuando en realidad era una protección? Tal vez has orado por una relación,
pero Dios sabe que esa persona no es la correcta para ti. Tal vez has pedido un trabajo, pero Dios tiene un destino diferente y mejor para ti. Tal vez has suplicado por una oportunidad, pero Dios está esperando el momento perfecto. Tal vez has pedido que algo cambie, pero Dios está transformando primero tu corazón. A veces Dios nos dice no porque nos ama demasiado como para darnos algo que a la larga nos hará daño. Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Él conoce el futuro, conoce los peligros ocultos, conoce lo que verdaderamente nos hará crecer y lo que realmente nos llevará al propósito para el cual fuimos creados. David entendió esto y en lugar de quejarse o alejarse de Dios, lo adoró. Él no permitió que una respuesta que no entendía en el momento lo alejara de la presencia de Dios. Y esa es la clave para nosotros hoy. Si Dios ha cerrado una puerta, no te alejes, adóralo. Si Dios ha dicho no a algo que querías, confía, porque ese no esconde una bendición más grande. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿hay algo por lo que le he estado pidiendo a Dios y aún no se ha cumplido? ¿Podría ser que Dios tiene algo mejor y no lo estoy viendo? Cuando Dios te dice no, en realidad te está diciendo, confía en mí, porque tengo un plan más grande para ti. ¿Por qué Dios no te da lo que tanto anhelas? ¿Por qué parece ignorar tus súplicas, aun cuando oras con fe y con lágrimas? ¿Acaso no prometió la Biblia que todo lo que pidamos en oración nos será concedido? ¿No dijo Jesús que si tenemos fe como un grano de mostaza, moveremos montañas? Y si te dijera que el no de Dios es en realidad una manifestación de su amor. Nos cuesta aceptarlo porque en nuestra naturaleza humana creemos que Dios debería decir sí a todo lo que pedimos, sobre todo si lo hacemos con fervor. Pero Dios no es un genio que concede deseos. Él es un Padre perfecto que sabe lo que realmente nos conviene. A veces, lo que más anhelamos podría convertirse en nuestra ruina. Lo que creemos que nos hará felices podría alejarnos de Dios. Y como un buen padre, Dios no siempre nos da lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. El no de Dios no es rechazo, es redirección. Miremos el caso de Moisés, un hombre usado poderosamente por Dios, líder de Israel, quien sacó al pueblo de Egipto con señales y prodigios. Pero en Números 20, 8-12, cuando el pueblo necesitaba agua, Dios le ordenó hablarle a la roca, pero Moisés la golpeó con su vara. Por esta razón, Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Qué doloroso debió ser para Moisés escuchar ese no de Dios. Muchos pensarían, ¿por qué Dios no tuvo más misericordia? ¿Por qué no le permitió ver la tierra que tanto anhelaba? Pero si miramos más allá, Dios no estaba castigando a Moisés. En realidad, lo estaba preparando para algo mayor. Moisés no entró en la tierra prometida terrenal, pero sí en la promesa eterna. Prueba de esto es que siglos después, en el monte de la Transfiguración, Moisés aparece junto a Elías, hablando con Jesús. Mateo 17, 1-3. Dios tenía un propósito mayor para él. Cuando Dios le dijo no al apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, algo que lo afligía profundamente, pero la Biblia no especifica qué era. 3 veces oró para que Dios se lo quitara. 3 veces clamó con fe, y Dios le respondió, pero no de la manera que Pablo esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios no le concedió su petición, no le quitó el aguijón, pero le dio algo más valioso, su gracia. ¿Cuántas veces hemos pedido que Dios nos quite un problema, una enfermedad, una aflicción? Y en lugar de quitárnoslo, Él nos da fortaleza para soportarlo. Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que más nos acerca a Él. El no de Dios a Jesús en Getsemaní. Jesús
En el jardín de Getsemaní oró con angustia: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Jesús, en su humanidad, sintió el peso del sacrificio. Pidió que, si era posible, el sufrimiento fuera evitado. Y Dios le dijo, no. Dios no evitó la cruz, no porque no amara a su Hijo, sino porque su plan era mayor que el sufrimiento del momento. Si Dios hubiera concedido el deseo de Jesús, no habría salvación para la humanidad. El no de Dios a su propio Hijo nos abrió la puerta de la vida eterna. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice no? Tal vez llevas años orando por algo, un empleo, un matrimonio restaurado, una sanidad, un milagro financiero, y parece que Dios guarda silencio. Quiero que pienses en esto. Dios ve lo que tú no ves. Él conoce el futuro y sabe qué te conviene. Dios te está protegiendo. Puede que lo que pides no sea realmente bueno para ti. Dios tiene algo mejor. Su no muchas veces es un sí a algo mayor que aún no puedes ver. En vez de preguntarle a Dios, ¿por qué no me das lo que quiero? Comienza a preguntarle, Señor, ¿qué me estás enseñando en este proceso? ¿Cómo puedo crecer en fe a través de esto? Dios nunca deja una oración sin respuesta. A veces dice sí, a veces dice espera y otras veces dice no. Pero su no siempre es una bendición disfrazada. Mira tu vida. ¿Cuántas veces has agradecido que Dios no te dio algo que en su momento deseabas con todas tus fuerzas? Hay personas que hoy le dan gracias a Dios porque no les permitió casarse con la persona que tanto amaban, porque esa persona no era la indicada. Hay quienes agradecen que Dios no les dio ese trabajo soñado, porque años después encontraron algo mucho mejor. Y hay quienes, en medio del dolor, han comprendido que el no de Dios les salvó de una destrucción segura. La fe que se mantiene firme en el no de Dios, la verdadera fe, no solo se demuestra cuando Dios dice sí. La verdadera fe se manifiesta cuando seguimos creyendo, aun cuando Dios dice no. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, aún así no adoraremos a otros dioses. Daniel 3, 17, 18. Ellos creían en un Dios que puede salvar, pero también confiaban en su voluntad. Dios los salvó del fuego, pero incluso si no lo hubiera hecho, ellos seguían creyendo. Esa es la fe que Dios quiere que tengas. Una fe que no dependa de recibir lo que pides, sino de confiar en que Dios siempre tiene el control. Dios te ama demasiado para darte algo que te aleje de Él. Si Dios no te está dando lo que pides, es porque tiene algo mejor. Si hoy estás luchando con un no de Dios, quiero invitarte a confiar. Él nunca te ha dejado y nunca te dejará. Si has llegado hasta aquí, comenta, Señor, confío en ti, aunque no entienda tu voluntad. ¿Por qué Dios tarda tanto en responder tus oraciones? ¿Por qué parece que el milagro que tanto anhelas nunca llega? Y si te dijera que la espera no es un castigo, sino una preparación. Nos frustramos cuando Dios nos hace esperar. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, puertas abiertas al instante. Pero Dios no trabaja en nuestro tiempo, Él trabaja en su perfecto tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si Dios aún no ha respondido tu oración, es porque aún no es el tiempo perfecto. Abraham esperó 25 años por la promesa. Dios le prometió a Abraham que sería padre de multitudes. Le dio una promesa, pero no se cumplió de inmediato. Pasaron años, décadas, y nada sucedía. Abraham y Sara envejecieron. A los ojos humanos ya era imposible que tuvieran un hijo, pero Dios nunca llega tarde. Dios cumple sus promesas en el momento exacto.
A los 100 años, Abraham vio el cumplimiento de la promesa. Sara, a los 90, dio a luz a Isaac. Dios no se olvidó de ellos. Dios no se ha olvidado de ti. Si estás esperando una promesa, no pierdas la fe. Dios nunca miente. José esperó 13 años en la oscuridad. Antes de ver la luz, José tuvo un sueño. Dios le mostró que sería grande, que su familia se inclinaría ante él. Pero en lugar de recibir la gloria, fue vendido como esclavo. En lugar de ver la promesa, fue acusado injustamente y enviado a prisión. Años y años de espera, años de injusticia. Pero en un solo día, Dios cambió su historia. De esclavo y prisionero, lo convirtió en gobernador de Egipto. ¿Qué habría pasado si José hubiera desistido? Si en medio de la espera hubiera renunciado a su fe. Dios usa la espera para preparar tu carácter. Si estás pasando por un tiempo de espera, Dios te está fortaleciendo para recibir lo que viene. David fue ungido rey, pero no reinó de inmediato. Samuel ungió a David como rey cuando era solo un joven pastor, pero no subió al trono inmediatamente. Pasó años huyendo de Saúl, años escondido en cuevas, años luchando sin ver el cumplimiento de la promesa. Pero Dios tenía un proceso. Antes de que David se sentara en el trono, Dios lo moldeó. Si Dios te tiene esperando, es porque te está formando para algo mayor. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Jesús, el Hijo de Dios, esperó 3 décadas antes de hacer un milagro. ¿Podría haber empezado antes? Sí, pero había un tiempo señalado. Si Jesús, siendo Dios, esperó el momento perfecto, ¿por qué nosotros queremos apresurar los tiempos de Dios? La espera no es un no, es un espera. Dios no te ha olvidado. Dios está trabajando en lo que le pediste. Mientras esperas, no dudes de Dios. Si Él prometió, Él cumplirá. No tomes atajos. Sara quiso ayudar a Dios y trajo a Agar, lo que solo trajo problemas. No pierdas la fe. Abraham creyó y Dios lo hizo padre de naciones. La espera no es un castigo, es la forma en la que Dios te prepara para la bendición. Si has llegado hasta aquí, comenta: Señor, confío en tu tiempo. Bloque 6. La fe que libera de la esclavitud del miedo. ¿Alguna vez has sentido el peso del miedo en tu vida? ¿Has sentido como si el miedo estuviera controlando tus pensamientos, tus decisiones y hasta tu caminar con Dios? ¿Y si te dijera que la fe genuina en Dios tiene el poder de liberarte de esa esclavitud del miedo? El miedo es una fuerza poderosa. Puede paralizarnos, hacernos dudar de nuestras decisiones y, lo más importante, puede robarnos nuestra paz con Dios. El miedo aparece de muchas formas. Miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo a los fracasos, miedo a perder lo que más amamos. Pero la Biblia nos enseña que la fe en Dios es la llave que nos libera de ese ciclo de ansiedad y parálisis. La verdadera fe no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de confiar en Dios a pesar de él. A lo largo de las Escrituras, vemos a personas que, aun estando llenas de temor, decidieron poner su confianza en Dios y caminar por fe, superando sus miedos. Dios sabe que el miedo es parte de nuestra experiencia humana, pero Él también nos ha dado la fe como herramienta para enfrentar y superar esos miedos. La fe es un escudo contra la angustia. Es el ancla que nos sostiene cuando el miedo intenta zarpar nuestra paz. El miedo de Moisés y la liberación a través de la fe. Uno de los ejemplos más poderosos de la lucha contra el miedo en la Biblia es el de Moisés. Moisés, el líder que Dios eligió para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, no era un hombre libre de miedos. De hecho, cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, Moisés estaba lleno de dudas y temores. En el libro de Éxodo, Moisés comenzó a poner excusas tratando de eludir el llamado divino. Dijo:
¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. ¿Ves? Moisés tenía miedo, temía que las personas no lo escucharan, temía que su misión fracasara, temía la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo. Pero Dios no lo abandonó en su miedo. Dios le dio señales, le ofreció su poder y le mostró que Él estaría con Moisés en todo momento. Le dijo, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Ese fue el momento de transformación para Moisés. Fue ahí donde Moisés dejó que la fe reemplazara su miedo. La lección aquí es clara. Dios no te llama a ser valiente en tu propia fuerza, sino en su poder. Si Moisés pudo hacer frente al faraón y liberar a su pueblo, no fue por su valentía, sino porque Dios estaba con él, guiándolo y dándole la fe para vencer cada obstáculo. El miedo de David y su confianza en Dios, otro ejemplo de fe venciendo. El miedo lo encontramos en la vida de David, el joven pastor que se enfrentó al gigante Goliat. David no tenía experiencia en batallas, no era un guerrero experimentado, pero su fe en Dios lo hizo avanzar cuando todos los demás tenían miedo. En 1 Samuel 17, los israelitas estaban aterrados ante la amenaza de Goliat, un gigante que desafiaba a todo el ejército de Israel. Todos los soldados temían enfrentarse a él, pero David, un joven pastor, vio la oportunidad de demostrar la fidelidad de Dios. David le dijo al rey Saúl, tu siervo ha matado tanto león como oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. 1 Samuel 17:36. David no veía el tamaño de Goliat como un obstáculo, sino que confiaba en que Dios lo capacitaría para vencerlo. Él no confiaba en su propia habilidad, sino en el poder de Dios. Y al final, con una piedra y una honda, David derrotó al gigante, demostrando que la fe en Dios es más grande que cualquier miedo o desafío. El miedo de los discípulos y la travesía en la tempestad. En el Nuevo Testamento encontramos otra historia donde el miedo intentó apoderarse de los discípulos de Jesús. En Mateo 14, 22, 33, los discípulos estaban en una barca cruzando el mar cuando una tormenta violenta se desató. En medio de la oscuridad y las olas, vieron a Jesús caminando sobre el agua y en lugar de sentir asombro, sintieron miedo. Pensaron que era un fantasma y el miedo los invadió. Jesús, al ver su miedo, les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14, 27. Entonces Pedro, en un acto de fe, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 28. Jesús le respondió, ven. Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero al ver el viento fuerte, su miedo lo hizo dudar y comenzó a hundirse. Jesús inmediatamente lo alcanzó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 31. Este pasaje nos enseña una gran lección. La fe nos permite hacer lo imposible, pero el miedo nos hace dudar. Pedro estaba caminando sobre el agua porque confiaba en la palabra de Jesús, pero cuando permitió que el miedo tomara el control, empezó a hundirse. Dios nos llama a caminar por fe, no por lo que vemos o sentimos, sino confiando plenamente en su poder. ¿Cómo superar el miedo con la fe? La fe verdadera no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que, a pesar del miedo, Dios está con nosotros. La fe nos enseña a caminar con seguridad, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Cuando sentimos miedo, debemos recordar las promesas de Dios. Él nos ha prometido que estará con nosotros en todo momento, en todas las batallas. ¿Y cómo fortalecemos esa fe? La fe se fortalece al escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, 17.
La fe crece al recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y al confiar en que Él nunca nos dejará. Si estás pasando por un momento de miedo, recuerda que Dios te está llamando a confiar en Él. El miedo no tiene poder sobre ti cuando decides caminar por fe. Dios quiere usar ese miedo como una oportunidad para fortalecer tu fe y acercarte más a Él. Si te sientes identificado con esto, comenta: Señor, fortalece mi fe. Recuerda que la fe es el antídoto para el miedo, y cuando confías en Dios, nada ni nadie puede detenerte. En momentos de desesperación, cuando sentimos que todo está perdido, es cuando más necesitamos aferrarnos a la esperanza que solo Dios puede dar. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un túnel oscuro, sin salida, sin respuestas, sin esperanza? Es en esos momentos cuando la fe y la esperanza se vuelven las fuerzas que nos impulsan a seguir adelante, a pesar de lo que veamos con nuestros ojos humanos. Porque la esperanza que viene de Dios no depende de lo que vemos, sino de lo que Él ha prometido. La esperanza cristiana no es una simple expectativa de que las cosas mejorarán, ni es una ilusión vana. La esperanza cristiana está basada en la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos, y que su promesa de vida eterna y transformación es más real que cualquier circunstancia temporal. Como el apóstol Pablo nos enseñó en Romanos 8:24-25, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ve? La verdadera esperanza en Dios no se ve, pero se siente profundamente, y es la que nos sostiene cuando el mundo entero parece desplomarse a nuestro alrededor. La historia de Job, una esperanza inquebrantable en la adversidad, uno de los relatos más poderosos sobre la esperanza que surge en medio de la desesperación, lo encontramos en la vida de Job. Job fue un hombre recto, que temía a Dios y se apartaba del mal, pero un día todo lo que tenía fue arrebatado: sus riquezas, su salud, su familia. Se encontraba rodeado de dolor, pobreza y abandono, y sus amigos lo acusaban de haber pecado cuando él sabía que no lo había hecho. Job, en su dolor, se preguntó: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Pero, a pesar de las duras pruebas, Job nunca perdió su esperanza en Dios. En Job 13:15, él dice: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Esta declaración de fe nos muestra la profunda confianza de Job en el carácter de Dios, a pesar de no comprender lo que estaba sucediendo. Job no sabía por qué estaba sufriendo, pero confiaba en que Dios tenía un propósito mayor, aún en su dolor. La lección que podemos aprender de Job es que la esperanza en Dios no se basa en lo que vemos o sentimos en el momento, sino en la certeza de que Dios está en control y que Él nunca nos abandonará. Si Job pudo mantener su esperanza en medio de la más absoluta oscuridad, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros también? La esperanza no es algo que surge de nuestras fuerzas, sino que es un regalo divino. Algo que Dios coloca en nuestro corazón cuando decidimos confiar plenamente en Él. La esperanza de los discípulos. Tras la crucifixión, otro momento que pone a prueba nuestra esperanza se encuentra en los discípulos de Jesús. Cuando Cristo fue crucificado, todo parecía perdido. Los discípulos, quienes habían dejado todo por seguirle, se vieron confrontados con la realidad de que su líder y salvador había muerto de una manera brutal. Fue una muerte que parecía haber acabado con todas las promesas y esperanzas que habían tenido. Ellos estaban sumidos en la desesperación, confundidos, temerosos, tristes. Pero lo que no sabían es que la muerte de Jesús no era el fin, sino el comienzo de una esperanza eterna. 3 días después, Cristo resucitó,
derrotando la muerte y dándonos la esperanza de vida eterna. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe y la razón por la cual podemos tener esperanza, incluso en medio de la más grande desesperación. Lo que parecía un final fue en realidad el comienzo de un nuevo pacto, una nueva vida, una nueva esperanza para todos los que creen en Él. En medio de tus dificultades, cuando todo parece que se ha derrumbado, recuerda que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Así como Él venció la muerte, también Él puede levantarte de tus momentos de desesperación. No importa cuán oscuro sea el túnel, porque en Cristo siempre hay esperanza y esa esperanza nunca fallará. La esperanza de la promesa de vida eterna, uno de los aspectos más poderosos de nuestra esperanza cristiana, es la promesa de vida eterna. En 1 Pedro 1, 3, 4 encontramos estas palabras de aliento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. La esperanza cristiana no se limita solo a las circunstancias terrenales, sino que se extiende a la eternidad. En este mundo sufrimos, enfrentamos pruebas y desafíos, pero nuestra esperanza en Cristo nos asegura que no todo está perdido. Hay una promesa de un futuro sin dolor, sin lágrimas, sin sufrimiento, y esa esperanza es algo que ningún problema presente puede quitar. La esperanza de la vida eterna nos mantiene firmes cuando las dificultades parecen superar nuestras fuerzas. Porque sabemos que, al final, todo lo que hemos sufrido aquí en la tierra no se compara con la gloria que Dios tiene reservada para nosotros. Viviendo con esperanza, la fuerza para enfrentar el futuro. Entonces, ¿cómo vivimos con esa esperanza? Vivimos con esperanza al recordar las promesas de Dios y al confiar en su fidelidad. Vivimos con esperanza al caminar por fe, sabiendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso que damos. Vivir con esperanza no significa ignorar la realidad de nuestros problemas, sino enfrentar esos problemas con la certeza de que no estamos luchando solos. La esperanza cristiana no es pasiva. La esperanza es activa. Nos lleva a actuar con valentía, a enfrentar lo imposible, a luchar por lo que es justo. Al vivir con esperanza, nos convertimos en luz para los demás, siendo testigos de que, a pesar de las dificultades, nuestra confianza está puesta en Dios. Si en este momento te encuentras rodeado por la oscuridad de la desesperación, quiero que recuerdes estas palabras. La esperanza no defrauda. Porque la esperanza que viene de Dios es firme, es segura y nunca nos dejará avergonzados. Tu situación puede cambiar, pero la esperanza en Cristo nunca cambiará. Te invito a que comentes: mi esperanza está en Cristo, porque la esperanza que Dios ofrece es lo único que jamás nos fallará. Y al compartir esto, estás declarando tu confianza en Dios y la fe de que Él traerá la victoria, aunque no lo veas todavía. ¿Sabías que la paz verdadera no depende de las circunstancias que nos rodean? Muchas veces buscamos la paz en lo que nos rodea, en las relaciones, en el éxito, en la seguridad financiera. Pero la verdadera paz, esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, solo proviene de Cristo. Es una paz que no se ve con los ojos, pero que se siente con el corazón. En un mundo lleno de caos, conflictos y angustias, la paz que Cristo nos ofrece es el refugio que necesitamos. En Juan 14:27, Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Estas palabras son un recordatorio de que, aunque en este mundo enfrentemos tribulaciones, la paz de Cristo está disponible para todos los que creen en Él.
No se trata de una paz superficial que se obtiene por medio de circunstancias externas, sino de una paz interna que nos sostiene, incluso en medio de las tormentas más grandes de la vida. La paz interior que sobrepasa el entendimiento, la paz que Cristo nos ofrece, no es una paz que depende de cómo se desarrollan los acontecimientos. Es una paz que viene de confiar plenamente en Él, independientemente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Esta paz nos permite caminar con serenidad, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Es una paz que desafía la lógica humana, porque aunque estamos rodeados de problemas, dentro de nosotros sentimos una calma inexplicable. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz de Dios no solo nos permite descansar en Él, sino que guarda nuestros corazones y pensamientos. Nos protege de la ansiedad, de la preocupación, del temor, y nos mantiene enfocados en lo que realmente importa, en las promesas de Dios. Cuando entregamos nuestras cargas a Él, Él nos da una paz que no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras soluciones, sino de su poder y fidelidad. El ejemplo de Jesús en la tempestad, un ejemplo claro de la paz que Cristo da, se encuentra en la historia de Jesús y sus discípulos en el mar, cuando una tormenta feroz los sorprendió. En Marcos 4, 37, 39 leemos: «Y se desató una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Los discípulos estaban aterrados. El viento rugía, las olas golpeaban la barca y sentían que la muerte estaba cerca. Pero mientras todo esto ocurría, Jesús estaba durmiendo tranquilamente. Él no se dejaba llevar por el caos que lo rodeaba, porque sabía que su Padre estaba en control de todo. Y cuando lo despertaron, calmó la tormenta con una palabra. Esta historia es un poderoso recordatorio de que en medio de las tormentas de nuestra vida, Cristo tiene el poder de traer paz a nuestro corazón. La paz de Cristo no es una paz que huye de las dificultades, sino que es una paz que permanece firme aun cuando las circunstancias son difíciles. Cuando tenemos esa paz interior, sabemos que, sin importar lo que pase afuera, dentro de nosotros hay calma, porque confiamos plenamente en Dios, paz y confianza, un llamado a vivir sin miedo. La paz de Cristo también nos llama a vivir sin miedo. En Isaías 41:10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que no tenemos por qué temer, porque Dios está con nosotros. Cuando estamos en Cristo, no hay razón para vivir con temor. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para alejarnos de Dios y hacernos dudar de sus promesas. Pero la paz de Cristo destruye ese miedo. Cuando sabemos que estamos en las manos de un Dios soberano que nos cuida, podemos vivir confiados, sin que el miedo gobierne nuestras vidas. La paz que transformará tu vida, la paz de Cristo, no solo nos ayuda a enfrentar las dificultades, sino que también transforma nuestra vida. Es una paz que nos lleva a ser agentes de paz en el mundo. Cuando experimentamos la paz que solo Cristo puede dar, somos llamados a compartir esa paz con los demás. En Mateo 5:9,
Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos que al experimentar la paz de Cristo se convierten en instrumentos de paz en su entorno. Si tienes paz en tu corazón, puedes ser un instrumento de Dios para traer paz a aquellos que te rodean. Conclusión. La paz de Cristo es tu refugio hoy. Te invito a que experimentes esa paz profunda que solo Cristo puede ofrecerte. No importa lo que estés viviendo ahora mismo, ni las pruebas que enfrentes, porque Jesús está contigo. Si estás pasando por un momento de angustia, de temor, de dolor, recuerda que la paz de Cristo está disponible para ti. Al final de este video, quiero que tomes un momento para meditar en esta paz. Cierra los ojos, siente su presencia que te envuelve y permite que su paz llene tu corazón. Si nunca has experimentado esta paz, te animo a que busques a Cristo, porque solo en Él podrás encontrar la paz que tanto anhelas. Y si ya has experimentado esa paz, entonces compártela con los demás, porque el mundo necesita la paz de Cristo. Más que nunca, te invito a que comentes, la paz de Cristo me acompaña. Porque al declarar esto, estás compartiendo la paz que Dios ha puesto en tu vida y haciendo una declaración de fe en medio de cualquier tormenta. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida está roto y que nunca podrás volver a ser lo que fuiste antes? Todos, en algún momento, enfrentamos dificultades tan grandes que parece que no hay salida. Quizás te sientes agotado, quebrantado o incluso distante de Dios, pero hoy te traigo una buena noticia. Dios tiene el poder de restaurar tu vida. Y no solo de restaurar lo que has perdido, sino de hacer algo aún más hermoso de lo que antes imaginaste. En Joel 2:25, Dios nos promete, y restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército, que envié contra vosotros. Esta promesa es clara. Dios tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido. Nada en tu vida está fuera del alcance de su poder transformador. La restauración de la esperanza perdida a veces, cuando las circunstancias parecen imposibles, perdemos nuestra esperanza. La vida nos golpea con su dureza, las enfermedades llegan, las finanzas fallan, las relaciones se rompen y nos encontramos preguntándonos, ¿habrá algo más allá de todo esto? En medio de nuestra lucha, es fácil sentir que ya no hay futuro, que todo está irremediablemente perdido. Pero quiero que sepas algo muy importante. Dios nunca abandona a sus hijos. Él no solo está presente en los momentos buenos, sino que también está ahí, dispuesto a restaurarnos en los momentos más oscuros. La restauración de Dios no solo es una cuestión de restaurar lo que hemos perdido, sino de traer una nueva perspectiva de vida. Es como cuando un artista restaurador toma una pintura vieja y dañada y mediante su habilidad la devuelve a su esplendor original, incluso mejor que antes. Así es la obra de restauración de Dios. Él toma nuestras vidas rotas y las transforma, haciéndolas más hermosas, más fuertes y más preparadas para lo que Él tiene preparado para nosotros. En Isaías 61:7, Dios promete, en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de confusión se alegrarán en su porción, por lo que en su tierra poseerán el doble y tendrán perpetuo gozo. Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que da algo aún más grande y glorioso. La restauración de Dios no se limita a devolvernos lo que teníamos antes. Es un aumento, un incremento de bendiciones que no esperábamos. Dios puede restaurar tu corazón roto a lo largo de la Biblia. Vemos ejemplos poderosos de cómo Dios restaura vidas quebrantadas.
Uno de los ejemplos más hermosos es el de David. En 2 Samuel 12, después de que David cometió grandes errores, su vida estuvo marcada por el dolor y la pérdida. Sin embargo, cuando se arrepintió sinceramente, Dios no solo lo perdonó, sino que restauró su relación con él y lo bendijo de una manera más abundante que antes. David experimentó la restauración de Dios de manera profunda y su vida fue transformada. Dios no solo restaura lo que hemos perdido en términos materiales o emocionales, sino que también restaura nuestro corazón. Él puede sanar las heridas más profundas, las que nadie más ve, esas heridas que nos han dejado cicatrices invisibles, pero que afectan nuestra vida diaria. Si has sido herido por el rechazo, por el fracaso, por la traición o el dolor, quiero decirte que Dios está en el negocio de sanar corazones rotos. En Salmo 34:18 encontramos una promesa hermosa. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca de aquellos que están pasando por momentos de dolor, y su deseo es restaurar esos corazones rotos. Él no te deja solo en tu sufrimiento. Si tu corazón está herido, Él está allí para sanarlo, para restaurarlo y para devolverte la paz. La restauración de las relaciones, no solo nuestras vidas personales necesitan restauración, sino que a veces nuestras relaciones también están rotas. Quizás has tenido problemas con tu pareja, con un amigo o incluso con un miembro de la familia. Las relaciones humanas son complejas y el daño que se causa puede parecer irreparable. Pero Dios también tiene el poder de restaurar relaciones. Él es capaz de sanar las divisiones, de restaurar la confianza y de traer la reconciliación donde hay conflicto. En 2 Corintios 5:18, Pablo nos recuerda: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos llama a ser agentes de reconciliación. Cuando experimentamos su restauración en nuestras vidas, somos llamados a extender esa misma restauración a nuestras relaciones. No importa lo grave que sea el conflicto, con Dios todo es posible. El propósito en la restauración de Dios, no es solo para que volvamos a estar bien, sino que tiene un propósito más grande en nuestras vidas. En el proceso de restauración, Dios no solo nos cura y nos fortalece, sino que nos prepara para un propósito más grande. En 1 Pedro 5:10 leemos: pero el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, afianzará, fortificará y establecerá. La restauración de Dios también nos prepara para un propósito más grande en su reino. Dios quiere que seamos testigos de su poder restaurador. Cuando experimentamos la restauración de Dios, no solo recibimos la bendición para nosotros mismos, sino que también somos enviados a ser instrumentos de restauración en la vida de otros. Tú, que has experimentado la restauración de Dios, eres llamado a compartir esa restauración con aquellos que te rodean. El proceso de restauración en tu vida no es solo para ti, sino también para aquellos que necesitan ver cómo Dios puede transformar vidas. Conclusión. La restauración está disponible para ti hoy. Quiero que sepas que la restauración está disponible para ti. Si sientes que tu vida está rota, que tus sueños están destruidos, que tus relaciones están dañadas, quiero que confíes en que Dios puede restaurar todo lo que has perdido. Él tiene el poder de hacer algo nuevo, de sanar lo que ha sido quebrantado, de traer vida a lo que estaba muerto. Si has estado esperando la restauración de Dios, te animo a que no pierdas la esperanza. Él está trabajando en ti, incluso cuando no lo ves.
Y si hoy tomas la decisión de abrir tu corazón a su restauración, Él comenzará a hacer algo nuevo en tu vida. No importa lo que hayas pasado, Dios puede restaurar tu vida. Te invito a que comentes: Dios, restaura mi vida. Porque al declarar esto, estás afirmando tu fe en la restauración de Dios y abriendo tu corazón para recibir su toque sanador. Felicitaciones por haber llegado hasta el final de este mensaje poderoso. Muchos inician el viaje de aprendizaje y reflexión, pero pocos llegan hasta el final. Tú, querido hermano o hermana en Cristo, eres de los valientes que han perseverado y han abierto su corazón para recibir la restauración divina que Dios tenía preparada para ti. Eso es un acto de fe, un acto de compromiso con lo que Dios tiene para ti. Así que quiero que sepas que no es casualidad que hayas llegado hasta este punto. Dios te ha hablado a través de este mensaje y has decidido escuchar. Es un honor para mí que hayas estado presente en este estudio, porque al final de este video no solo has recibido conocimiento, sino que también has dado un paso importante en tu caminar con Cristo. La restauración comienza en tu vida ahora. Todo lo que has aprendido aquí no es solo teoría o palabras vacías. Es el poder transformador de Dios que está listo para comenzar a obrar en tu vida y en tu corazón. Y aunque todo este proceso puede ser desafiante, quiero recordarte que Dios nunca te deja solo. Él camina contigo cada paso del camino y no te abandonará. Tu participación importa. Antes de que sigas adelante en tu camino, quiero pedirte algo importante. Comenta una frase que resuma tu compromiso con esta restauración. No es solo una cuestión de dar me gusta o de suscribirte. Es un acto de fe y de participación en la obra de Dios. Quiero que dejes en los comentarios una frase como: Dios restauró mi vida. Al hacerlo, afirmas tu fe en la restauración de Dios y ayudas a que otros que pasen por lo mismo encuentren esperanza y fuerza. El mundo está lleno de personas que necesitan escuchar este mensaje y tú puedes ser el instrumento de Dios para alcanzarlas. Además, si has sentido que este mensaje fue relevante para tu vida, te animo a darle me gusta a este video. Al hacerlo, serás parte de la difusión del Evangelio, de la difusión de la palabra de Dios. No solo estás marcando tu apoyo, sino que estás haciendo algo aún más grande. Estás ayudando a que el mensaje llegue a otras personas que también necesitan oír lo que Dios tiene preparado para ellas. Este pequeño gesto, tu me gusta, tiene el poder de expandir este mensaje a muchas más almas que de otra manera podrían no haberlo escuchado. La importancia de suscribirse al canal ahora. Quiero hablarte un poco sobre la importancia de suscribirse. La suscripción no es solo un botón que apretas, es un compromiso con la palabra de Dios. Es un acto consciente de que deseas seguir recibiendo lo que Dios tiene para ti. Al suscribirte, no solo estarás recibiendo contenido espiritual que te fortalecerá, sino que también te estarás asegurando de que cada vez que haya un nuevo video, estarás allí para escuchar lo que Dios tiene preparado para ti en ese momento. Es una forma de mantener tu vida espiritual activa, de no perder de vista el propósito divino en tu vida. Si no estás suscrito, te animo a que lo hagas ahora mismo. Al suscribirte, estás participando en una comunidad de creyentes que, como tú, desean seguir creciendo en la fe. No suscribirse es como estar en medio de una gran multitud de personas que están recibiendo comida espiritual y tú no participas. Pero al suscribirte, te unes a esta familia de fe que camina junta hacia el propósito divino. No dejes pasar la oportunidad de seguir siendo fortalecido en tu caminar con Cristo. Difundir el Evangelio al final de cada video
quiero recordarte la importancia de compartir este mensaje. La palabra de Dios nunca debe quedarse solo en tu vida. Dios te ha dado esta verdad para que la compartas con los demás. Compartir este video no solo significa que estás ayudando a difundir el mensaje de restauración, sino que estás llevando la luz del Evangelio a otros que pueden estar buscando una respuesta. Hay personas que en este mismo momento están pasando por circunstancias similares a las que tú has enfrentado y necesitan escuchar que hay esperanza, que Dios puede restaurar sus vidas también. Es como una antorcha que ilumina el camino de otros. Si no compartes este mensaje, entonces esa luz se apaga. Pero si decides compartirlo, no solo ayudarás a que más personas conozcan de la restauración de Dios, sino que también estarás cumpliendo con el mandato de Jesús de predicar el Evangelio a toda criatura. El poder de la comunidad. Recuerda que este canal no solo se trata de los videos que ves, sino de la comunidad que estamos formando. Al compartir el video, al comentar y al darle me gusta, tú estás siendo parte activa de esta comunidad. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo no puede funcionar plenamente si cada uno de nosotros no cumple con su papel. Tu participación es fundamental. Te felicito por tu compromiso una vez más. Quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este video. Muy pocas personas perseveran hasta el final, pero tú has decidido caminar con Dios hasta el último momento. Ese acto de perseverancia es algo que Dios honra. Al llegar hasta aquí, estás demostrando que tu fe es sólida y que estás comprometido con tu proceso de restauración. Y aunque los desafíos seguirán llegando, te animo a no rendirte, a no dudar de que Dios está obrando en tu vida de maneras poderosas. ¿Qué hacer? Después del video, ahora que hemos llegado al final de este video, te invito a que tomes un momento para quedarte en silencio. Siente la paz de Dios en tu corazón. Al final de este video, quiero que cierres tus ojos, pongas tu mente en Él y escuches la música suave. Es el momento perfecto para alabar y agradecer a Dios por lo que ha hecho en tu vida y lo que va a hacer. Te animo a que mientras escuchas la música, dediques unas palabras de gratitud al Señor, alabando su nombre por su poder restaurador. Recuerda que, al terminar el video, no lo pongas en pausa. Quiero que dejes que la conexión con Dios permanezca. Al pausar el video, cortarás esa conexión. Quédate hasta el final, experimenta la paz y permite que el Espíritu Santo te hable en ese silencio. Haz de este momento algo especial. Gracias por estar aquí. Gracias por permitir que Dios restaurara tu vida a través de este mensaje y te espero en el siguiente video, con la esperanza de que Dios continuará obrando en tu vida de manera gloriosa.